Buenas tardes, bienvenidas a todas y a todos. Les damos la bienvenida a este foro de discusión y también le quiero agradecer a cada una de las compañeras que nos acompañan esta tarde. Les queremos recordar que pueden hacer una donación voluntaria por el hecho de haber asistido a la película. Estas donaciones que se recauden van a ser destinadas para la comunidad de Cerro Punta en Panamá, que fue una de las comunidades afectadas por el huracán ETA en este año pasado 2020. Entonces eso es completamente voluntario y de acuerdo a las posibilidades de cada una, de cada uno, pero se los recordamos porque el trabajo que hicieron los documentalistas nos lo brindaron para que pudiéramos recabar fondos con ese objetivo. Entonces les hacemos ese recordatorio. También pues decir que como parte de la coordinación de Somos una América Abyayala, lamentamos la pérdida del mayor Luis Fernando Arias de Colombia, que hacía parte de la organización de la UNIC y que lamentablemente perdió la vida al día de hoy también a causa de la enfermedad del COVID, que sabemos que ya nos ha quitado a bastantes compañeras y compañeros en todos los territorios. Les quisiera decir a las compañeras que la dinámica va a ser tener la palabra de 5 a 7 minutos. Yo les voy a ir indicando, vamos a tener alrededor de 3 rondas de conversaciones, de preguntas, pero antes que nada, pues quisiera presentarlas ya que estamos acá. Ahora sí creo que la mayoría de los asistentes al documental se vinieron para el Zoom, entonces vamos a comenzar. Le quiero dar la bienvenida y agradecerle su presencia a Gabriela Ischú. Ella es de Guatemala, mujer maya quiché. Ella es psicóloga, comunicadora, educadora, defensora de derechos humanos y también hace parte de Festivales Solidarios, que es una organización con la cual trabaja nuestra plataforma de Somos una América Abyayala. También agradecerle a Samantha César Vargas. Ella es de México, habitante de Amilcingo, Morelos. Ella hace parte del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y del Territorio, Morelos, Tlaxcala y Puebla. Es una defensora del territorio y de los derechos humanos. Ellos y ellas actualmente se están oponiendo al proyecto integral Morelos y tienen ahí una lucha muy, muy fuerte, precisamente en oposición a este megaproyecto. Por otro lado, también tenemos a Patricia Gualinga, compañera de Ecuador. Ella, bueno, pues ya la pudieron ver y conocer un poco más. Es defensora de derechos humanos, del territorio. Es directora de Relaciones Internacionales de Quechua First People y es vocera del Causac Sachá, o sea que hacen una defensa muy fuerte por el territorio amazónico en Ecuador. Le doy la bienvenida y entonces quisiera que pasáramos a una primera ronda de presentaciones. Ya yo las presenté, pero quisiera que ustedes, más allá de que nos digan sus nombres, nos platicaran cuáles son los procesos de lucha y resistencia de los cuales hacen parte y cuál es el estado actual de cosas en el que se encuentran, porque a pesar de que ya sabemos algunos de los procesos en los que están insertas ustedes, quisiéramos saber en qué han cambiado un poco los procesos en este último año, porque la pandemia lo que vino fue acelerar ciertos procesos de despojo y de militarización en ciertos territorios por el hecho de que las comunidades y los pueblos están cuidando de la salud, tienen limitaciones organizativas de reunión y encuentro. Esto ha sido aprovechado, sabemos, pues por el gran capital y los gobiernos en favor del extractivismo. Entonces, le quisiera pasar la palabra primero a Patricia y que nos contara un poco sobre eso, ya que esto se puede ligar perfectamente a lo que acabamos de ver en el documental. Son situaciones que se viven en todos los territorios de nuestra Abyayala y de los cuales ninguna de nosotras es ajena, pero que tienen particulares circunstancias dependiendo del país y de los territorios de los cuales hacemos parte. Entonces, muchas gracias.
Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Un saludo a las hermanas y también a todos los que nos escuchan en esta tarde. Bueno, como me mencionaron, yo soy del pueblo quichua de Sarayaco, aquí en la Amazonía de Ecuador, y nuestra lucha es conocida porque Sarayaco es un pueblo que ha defendido para que no ingresen empresas petroleras. Ha defendido por muchísimos años, estoy hablando de los años 80, 90, pero que ha sido visibilizado en el 2000 cuando ingresa otra compañía petrolera que trata de violentar, que violenta derechos de Sarayaku, que ingresa arbitrariamente y que trata de doblegar la voluntad del pueblo de Sarayaku. Este proceso fue una ardua lucha que llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el 2012 tuvimos una sentencia favorable hacia Sarayaku, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y creando que sea un principio de derecho internacional la consulta libre, previa e informada, que tiene que ver con el consentimiento de los pueblos indígenas cuando se trate de su territorio. Entonces, es un pueblo que es conocido, yo he sido dirigente varias veces, y es un pueblo que sigue luchando paso a paso en el transcurso de estos tiempos. Los peligros no han acabado, la sentencia ha sido cumplida a medias, aún falta por cumplir temas tan fuertes por la cual fue sentenciado como el tema de la consulta. El Estado de Ecuador no ha cumplido con ese punto de la sentencia, como tampoco ha cumplido con otro punto que es la extracción de 1,5 toneladas de explosivos que están todavía en territorio Sarayaku, donde la gente de Sarayaku no puede acceder a ese espacio territorial, espacios de selva primaria donde antes eran para usufructo de proveerse de la alimentación básica de este pueblo. Continuamos con nuestro proceso de lucha y nos hemos tenido que enfrentar a todo lo que el mundo está afrontando en estos momentos, que es el cambio climático o la crisis climática y también el tema de la pandemia. Yo siempre estoy mencionando que los pueblos indígenas hemos sido afectados no solamente de una forma, sino de múltiples formas, que nos hemos visto abandonados por el Estado central, y que al mismo tiempo hemos tenido que afrontar todas las consecuencias de la crisis climática. Por ejemplo, Sarayaku, mientras el mundo se preparaba con todo lo de la pandemia, mientras en Ecuador ya teníamos los casos de la pandemia, nosotros estábamos sufriendo inundaciones tan graves que arrasaron viviendas enteras, que arrasaron infraestructura básica, que nos llenaron de lodo, que se llevaron toda nuestra alimentación básica, que se llevaron los pollos, que se llevaron los animalitos de la casa, que se llevaron todo. Y eso consecuencia de una inundación nunca antes vista en la historia del pueblo de Sarayaku o de la cuenca del Bobonasa. Una inundación que vino de más de 15 metros de altura, y como nosotros somos pueblos de ribera, arrasó con todo lo que podía haber. Y esto trajo como consecuencia de que mucha gente se refugiara en las montañas, en la intemperie, que huyera de toda esta inundación, mientras al mismo tiempo venía el azote de la pandemia. Entonces nosotros tuvimos que enfrentar múltiples emergencias, la pérdida de nuestros mayores. Hemos tenido pérdida, para ser un pueblo de 1,250 personas, hemos perdido 5 mayores en una semana. Y sin recuperarnos tampoco de la inundación. Sin embargo, el pueblo es un pueblo que, como todo pueblo indígena, está en la resistencia, y la pandemia no iba a ser también el que nos iba a diezmar. Nosotros hemos utilizado nuestros conocimientos tradicionales, ante el abandono del Estado, hemos tenido que hacer autogestión, y la mezcla del conocimiento tradicional con las pequeñas provisiones que logramos conseguir fuera ha hecho que este pueblo pueda salir adelante. Ahorita ya están comiendo sus primeras siembras, los productos de ciclo corto como el maíz y las papachinas están ya siendo consumidas por la población, empieza a recuperarse, ha logrado sobrevivir a la ola de pandemia con todos los conocimientos. Lo bueno de esta pandemia es que salió a relucir todos los conocimientos tradicionales y se fue compartido. Lo malo de todo esto es que
nos dimos cuenta que esto visibilizó mayormente el abandono del Estado central, el abandono de las autoridades, nos volvimos invisibles y todo con justificación de que había emergencia. Entonces, estas son las cosas que hemos estado viviendo, que hemos estado sintiendo y que es la situación actual de la comunidad. Continuamos luchando, continuamos con el riesgo de que hay nuevas aperturas de fronteras petroleras que han aprovechado esta pandemia para seguir ampliando. Continuamos ahorita en el Ecuador con un caos en el tema de las elecciones, donde hay un candidato del movimiento indígena que está tratando de llegar mientras se ha visibilizado una corrupción sin precedentes. Entonces continuamos aquí en pie de lucha y en pie de resistencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por este contexto actualizado bajo estas líneas que se han venido presentando en muchísimas comunidades con el padecimiento de la pandemia. En ese sentido, pues quisiera pasarle la palabra a Samantha para que ella nos pudiera dar esa perspectiva desde su territorio y también desde las organizaciones de las cuales ella hace parte. Bueno, ¿qué tal? Pues buenas tardes aquí en México. Buenas tardes a las compañeras con las que comparto este panel. Pues contarles, nosotros que somos parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Somos un frente donde pertenecemos varias comunidades indígenas nahuas en el centro del país, de 3 estados, Tlaxcala, Puebla y Morelos. Y bueno, desde hace ya 10 años casi estamos luchando ante un proyecto energético que se llama Proyecto Integral Morelos. Es un proyecto impulsado por el gobierno federal y concesionado a empresas españolas. Y bueno, este proyecto pues nos pone en riesgo por diferentes elementos, tanto sísmicos, porque está muy cerca del volcán Popocatépetl, vivimos en las faldas del volcán, y, y además pues pone en riesgo el medio ambiente y la agricultura, porque en realidad ese proyecto lo que plantea es la industrialización salvaje de toda la zona oriente de Morelos y poniente de Puebla. Entonces pone en riesgo la vida agrícola, pero también pues la vida campesina y la forma de organización como pueblos indígenas que somos pues y que estaremos afectados por este proyecto. Desde hace 10 años hemos estado luchando en diferentes formas, tanto legales como sociales, como políticas, para poder detener este proyecto. Como en muchos de los casos nunca hubo consulta indígena previa, ha habido una serie de represiones, de tanto desalojos por la policía, la construcción del proyecto ha sido siempre con la custodia del ejército y la agresión, la tortura a algunos compañeros detenidos, la detención de presos políticos y bueno, en 2019 el asesinato de nuestro compañero Samir Flores, que pues él era originario de la comunidad de Amilcingo y que eran los principales pues impulsores de la lucha contra este proyecto en Morelos. Ha sido una serie de agresiones que hemos vivido durante estos años, pero también a la par pues se ha logrado muchas cosas en el sentido organizativo. En Amilcingo hemos avanzado con nuestra radio comunitaria, así como en Zacatepec y en otras comunidades, que estamos con nuestros radios medios comunitarios, también con una escuelita también comunitaria y además pues regresamos a los usos y costumbres que sacaron a los partidos políticos de nuestra comunidad en la autoridad local y bueno, a través de toda una lucha legal y social logramos a que se respetara la forma de regirnos a través de usos y costumbres. Y bueno, ese es un camino que hemos también tomado, camino hacia la autonomía, así como la comunidad de Zacatepec también, que es parte del Frente de Pueblos en el estado de Morelos. Y bueno, hemos estado pues luchando contra este proyecto, pero también hemos trabajado en ese sentido hacia la autonomía, hacia fortalecernos como pueblos. Y bueno, en el sentido del proyecto, en este momento está tenido, pero ahí tenemos varios amparos que tienen los tres elementos de del megaproyecto, y es un gasoducto, 2 termoeléctricas y un acueducto, y están detenidos por diferentes amparos, pero a final de cuentas la ley pues no respeta pues ni siquiera los procesos legales. Hay una amenaza ya de que empiece a funcionar las termoeléctricas. Hace unos días están ya haciendo algunas pruebas, a pesar de que tenemos estos amparos que prohíben el funcionamiento de los 3 componentes. Y bueno, hay 2 plantones ahora, uno en la comunidad de Huesca, donde se encuentran las termoeléctricas, y otro en el municipio de Ayala, en el estado de Morelos, que están, pues también es parte de los que buscan detener el acueducto, que es parte de este componente.
En este momento pues están así las cosas. Lamentablemente con esto de la pandemia pues no se detuvo el avance. Justo se desalojó en septiembre el campamento en Ayala con la Guardia Nacional, que es un tipo de policía militarizada, y bueno, para poder avanzar con lo último que faltaba de esa obra. Y bueno, ahora pues con estos avances de las pruebas de las termoeléctricas, entonces es un momento crítico para nosotros. Vemos que viene un momento más de violencia hacia los diferentes pueblos que estamos luchando contra este proyecto. El presidente Andrés Manuel ha planteado en diferentes ocasiones que ya no hay ningún proceso legal que detenga el proyecto, que el proyecto es necesario. Y bueno, hay muchas más cosas que han pasado, pero en concreto es decir que hay una grave amenaza. La pandemia fue utilizada para meter terror en la población, para que no salga de sus casas, para desarticular la organización, pero también fue utilizada para el avance, ¿no? De las constructoras y custodiado por el ejército, pues para poder construir este proyecto, ¿no? Aquí en México no solo con este problema, sino en otros megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, también está sucediendo lo mismo. Se está utilizando la pandemia para poder dar avance a las obras y para poder neutralizar la organización comunitaria. Y bueno, pues así estamos. A pesar de todo esto, nosotros seguimos en la lucha. El Frente de Pueblos en los diferentes pueblos afectados por este proyecto seguimos resistiendo. Ya son muchos años de lucha y no vamos a ceder. El asesinato de nuestro compañero sigue impune, a pesar de discursos oficialistas que dicen que buscarán la justicia y el castigo a los culpables, pero los hechos siguen impune. Y justamente el próximo, desde el 19, 20, 21 de la próxima semana, de febrero, estamos realizando unas acciones justo pues exigiendo al segundo año del asesinato de nuestro compañero, exigiendo justicia. Y el 20 de febrero justamente estamos llamando a acciones dislocadas desde las diferentes geografías en el mundo, en nuestro país, para pues que se unan a esta lucha, a esta exigencia de justicia. Esta convocatoria salió junto con el Congreso Nacional Indígena, que somos parte, y también junto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues estamos convocando estas jornadas para la exigencia de justicia por nuestro compañero y pues que se castigue a los culpables. Así la situación, compañeros, aquí tampoco damos ni un paso atrás, a pesar de la serie de violencias que hemos vivido, que siempre se ejerce contra las luchas de los pueblos indígenas por defender el territorio, y a pesar pues ahora de utilizar esta pandemia, pues como dijo el presidente, les quedó como anillo al dedo, pues para seguir con sus proyectos, para seguir con la impunidad y para seguir con la violencia hacia los pueblos. Es lo que podría compartir. Muchas gracias, Amanda. Pues le paso la palabra a Gabriela, porque yo creo que también desde Guatemala, su geografía, se han presentado en los últimos meses situaciones en que la policía y las fuerzas del Estado, bueno, han atacado las manifestaciones populares. Entonces quisiera que nos contara un poquito más de eso desde su perspectiva como comunicadora desde Festivales Solidarios. Gracias, Ani, y a las compañeras por compartirnos también sus testimonios y la lucha que están trabajando desde sus espacios. Para hablar de las manifestaciones del 2020, creo que tenemos que tomar en cuenta distintas situaciones que sucedieron. Y entre ellas, de las principales, podría yo mencionar el asesinato de Domingo Choc, quien fue un guía espiritual maya que se dedicaba a la creación y conservación del saber maya, ¿verdad? Desde la medicina tradicional de los pueblos, también para complementarse con las ciencias occidentales, para que dejara de haber una disputa. Este hombre fue asesinado por gente fanática religiosa en su comunidad en Petén, y le prendieron fuego a su cuerpo aún vivo y fue calcinado, y la comunidad lo vio. Se hizo viral, de hecho, este video, y esto llamó a la indignación a muchísima gente, pero en este momento todavía habían toques de queda y muchas restricciones gubernamentales por la pandemia del COVID-19. Este no es el único asesinato que se da en medio de la pandemia. También guardabosques de Petén
que cuidaban áreas protegidas fueron asesinados. Y no fue solo un caso, fueron varios en distintos puntos. Justo a uno de estos compañeros lo asesinan y se da un incendio y coincide con uno de los pasos de los megaproyectos más grandes en Guatemala. Acá empieza a enardecerse la población. La gente empieza a sentirse más incómoda, pero ¿en qué momento la gente decide salir a manifestar, decide salir y exigir claridad cuando se hacen los préstamos millonarios por la pandemia? Esa fue una de las perfectas excusas para hacer de los robos más grandes que ha hecho el gobierno de Guatemala. Se hacen préstamos millonarios que endeudan no solo a mi generación, sino a la que viene y a la que viene y a muchísimas otras más. Y no hay recursos. Muchas de las comunidades no tienen un acceso digno o siquiera cercano a salud o a educación, que es lo básico. La gente empieza a morir en sus comunidades, las restricciones continúan, pero no se dan los implementos. La gente no tiene mascarillas, la gente no tiene recursos, los hospitales no se dan abasto, mucha gente ni siquiera es recibida a la fecha dentro de los hospitales. Entonces empieza a preguntarse la gente, ¿dónde está el dinero? Que es una de las primeras consignas. Y entonces, tras dónde está el dinero, la gente empieza a manifestar, a exigirle al Congreso de la República claridad de cómo se están utilizando estos recursos, a dónde va, a quiénes benefician, porque a las personas, a la población, no. Y eso sí está claro, porque luego se reactiva la actividad, se reactiva la economía del país y mucha gente sigue enfermándose y sigue muriendo, pero tampoco hay condiciones, las condiciones no mejoran. Empiezan las manifestaciones desde octubre o noviembre, ya no tengo claridad de la fecha, y hay una fuerte presencia policial el 21 de noviembre, ya que se da la quema del Congreso. Para esto tenemos que mencionar que era un enojo colectivo, las personas estaban enardecidas y considero, a título personal digo esto, que no vale muchísimo más la vida de todas las personas que murieron, han muerto y las que están por morir que una ventana o una puerta. Porque luego de la quema de una ventana y una cortina en el Congreso de la República acá en Guatemala, se toma la excusa también perfecta para remodelar y para hacer otro uso de muchos millones tras los daños de vándalos. Se le persigue a las personas que estaban en su completo derecho a manifestarse y también empieza la censura, ¿no? El 28 continúa la manifestación que sea la siguiente semana y hay agresiones a periodistas de medios corporativos y de medios independientes. Yo también pertenezco a FEJER y la policía agredió a 2 de mis compañeros del medio. Uno de ellos es una mujer, pero también quiero resaltar que el 21 de noviembre en Quetzaltenango, que es uno de los departamentos de Guatemala, en Huehuetenango, y no recuerdo en qué otro departamento hubo gente detenida, aunque la manifestación fuera más pequeña, por disturbios que realmente no fueron como lo planteó la policía. La gente estaba manifestando, se le dejó ir y a una de las personas a las que Festivales Solidarios le dio acompañamiento, pues es una mujer bastante joven, delgada, de complexión pequeña. Le dieron toques eléctricos, la golpearon entre más de 3 policías, la patearon, le quebraron los anteojos en el rostro y tiene señas de tortura, lo que es preocupante, ¿no? No podemos medir fuerzas entre una adolescente y un hombre, un policía armado, entrenado para reprimir. Creo que por eso es brutalidad policial. Y creo que es importante mencionar entre todas estas situaciones de las manifestaciones en Guatemala también que hemos dejado al lado el darle seguimiento como población a procesos importantes. La muerte de Domingo Choc fue noticia, fue viral, la gente la conoció, no solamente en Guatemala, fue escandalosa
pero no sabemos más del proceso legal. No hemos exigido que esto se esclarezca porque hemos tenido una seguidilla de acontecimientos, pero el gobierno no ha hecho nada por un crimen atroz, por un verdadero crimen de odio. Y se han dado desapariciones a niñas, niños y mujeres en su mayoría, y han habido crímenes espantosos. Una mujer fue encontrada en un tragante en la ciudad de Guatemala, en una de las avenidas más concurridas, y no ha pasado nada. La excusa es la pandemia. Y así como este crimen, este femicidio, Bernardo Cabal, quien es un defensor del territorio que defiende el río Cabún y defiende la vida, cumplió 3 años en prisión. Y otra defensora del territorio en Guatemala, que es María Choc, tiene una audiencia por defender el territorio en el Estorizabal y la tiene ahora en mayo. Vemos que los procesos legales no avanzan y cada vez se ponen más trabas, y el panorama pandémico es la excusa perfecta para que esto suceda. Estamos preocupados también porque las condiciones obligan a la gente a salir. O sea, las personas en Guatemala no cuentan con lo elemental, lo básico, lo digno para vivir y subsistir. No podemos esperar tampoco del gobierno, entonces las personas salen a trabajar y aumentan los números. Las cifras que el gobierno da son cuestionables. No tenemos claridad de que los datos que da el gobierno y daba constantemente en estos programas que se hacían públicos y televisados por todas las cadenas, fueran reales. No tenemos claridad de datos, no tenemos claridad de cuándo vamos a tener una vacuna, y mucho menos los accesos de pueblos indígenas a la vacuna. Esto se verá muy, muy complicado para nosotros y nosotras, y creo que en Guatemala no hay ningún avance, sino retrocesos en los procesos legales de las y los defensores, y aún más criminalización y persecución a las personas que defienden a los territorios. Muchas gracias, Gabriela. Por último, le quisiera dar la palabra a Damaris, que ahora ya se incorporó con nosotras. Ella participa desde Panamá, hace parte de varios procesos en defensa del territorio y en especial en defensa y protección del río Chiriquí. También es ejecutiva y gerente de proyectos de la Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá. Damaris, lo que estábamos haciendo es que yo les estaba preguntando en qué situación se encontraban los procesos de resistencia y lucha por el territorio en estos momentos, de los cuales ustedes hacen parte, si nos podrían hacer una actualización, ya que sabemos que en el último año, para varios de los territorios, la presencia tanto de policíaca como militar en favor de la extracción de recursos y la imposición de megaproyectos se ha agudizado. Entonces te paso la palabra para que nos cuentes un poquito más detalle cuál es el caso de la situación en Panamá. Hola, muy buenas tardes a todas. Gabriela, Samantha, Patricia, Liana y Ani, un gusto poder estar acá, y gracias a Somos Aviala por la invitación a participar de este conversatorio, y sobre todo después de ver la película nos deja muchísimos mensajes para nuestras luchas, para cada uno de nuestros procesos. En el caso de Panamá, nosotros particularmente hacemos parte de la Red Nacional en Defensa del Agua, en la cual interactuamos con distintas comunidades, tanto de personas indígenas como no indígenas, en distintos lugares en donde tanto los proyectos hidroeléctricos como la instalación de torres de transmisión de energía o la minería están haciendo efectos negativos y imponiendo sus actividades dentro de los territorios pese a la oposición de las comunidades de manera reiterada. Desde el año 2006, en nuestro país se ha venido desarrollando un proceso de
de desarrollo hidroenergético en el cual cada uno de los ríos que fueron ubicados como potenciales para el desarrollo de la hidroenergía fueron otorgados en concesiones múltiples, es decir, varias hidroeléctricas a las cuales han llamado de manera engañosa mini hidroeléctricas o centrales de pasada, con el fin de dejar en la comunidad la sensación de que estos proyectos iban a ocasionar muy poco impacto en las cuencas hidrográficas del país. En el caso particular nuestro, estamos ubicados en la provincia de Chiriquí, en el límite con el hermano país de Costa Rica. Nosotros tenemos aquí en esta provincia 8 cuencas hidrográficas, de las cuales 4 nacen en el Parque Nacional Volcán Barú y el Parque Internacional La Amistad, que son zonas protegidas, reconocidas por el Estado y también reconocidas a nivel internacional como parte de la Reserva de Biosfera La Amistad. Sin embargo, estas condiciones de que estos ríos que nacen en el área protegida y que recorren en algunos casos 160 y algo de kilómetros, el más largo, hasta llegar al Océano Pacífico, han sido intervenidos con 12, 20 y hasta 30 proyectos hidroeléctricos pequeños y algunos con grandes embalses. Pese a la oposición de las poblaciones, estos proyectos fueron instalados y no ha habido mecanismos de participación ciudadana en lo que es los monitoreos de las políticas que desarrollan estos proyectos para prevenir o mitigar los daños que están ocasionando en las cuencas hidrográficas. Uno de los puntos que nosotros mayormente señalábamos es que estas cuencas hidrográficas tienen un historial de crecidas muy fuertes. Estamos en una zona sísmica también. Somos parte de las faldas del volcán Barú, que es un volcán que, bueno, cuando yo era niña nos decían que el volcán estaba dormido. Sin embargo, la condición ha pasado de un volcán dormido a un volcán activo. Entonces, todas estas condiciones que fueron señaladas por las poblaciones no fueron tomadas en cuenta. También manifestábamos de que se estaban entregando concesiones de agua de manera permanente. En principio, luego la figura fue cambiada a concesiones de 50 años o 30 años para estos proyectos hidroeléctricos, con caudales de 90% del agua para cada uno de ellos en una cadena de hidroeléctricas establecidas en los ríos. Esto, por supuesto, ha representado la exclusión de las comunidades y un peligro enorme a no contar con el acceso al agua en los momentos en que las capacidades de producción de agua de las cuencas se vean afectadas por el cambio climático o por fenómenos que se puedan dar en esta región. Pese a toda la lucha, pues digamos que logramos algunas pequeñas victorias, como fue que la Corte Suprema de Justicia fallara de que esa norma de caudal ecológico de 90% para los proyectos hidroeléctricos y tan solo un 10% de caudal ecológico, que no podía ni siquiera ser de uso, sino para mantener supuestamente la vida del río, fuera declarada ilegal. El proceso de seguimiento y de que se haga cumplir este fallo de la Corte es bastante cuestionable. No vemos una institución vigilante de que se cumpla y de que se establezca un nuevo procedimiento para asegurar que los ríos tengan los caudales necesarios para mantener la vida de los ecosistemas, pero también para salvaguardar la cantidad de agua necesaria para las poblaciones que están en un crecimiento bastante importante. Y toda esta situación se agrava con fenómenos como el que ocurrió en noviembre pasado, cuando Panamá recibió los efectos indirectos del huracán ETA, y a pesar de que fue muy indirecto y digamos que fue la colita del huracán lo que pasó muy cerca de Panamá, las crecidas que se dieron en el río Chiriquí Viejo fueron enormes. Fue una de las cuencas más impactadas. En la comunidad en donde yo vivo
sufrió graves daños, tenemos una gran cantidad de personas muertas y desaparecidas, muchos daños a la infraestructura vial, a viviendas, a infraestructura pública, inclusive la casa comunal de nuestro corregimiento fue afectada. Y de hecho Fundicep tuvo que asumir un rol de apoyar como centro de operación de emergencia todo lo que fue el trabajo con la Junta Comunal, con el gobierno local. También tuvimos que ofrecer un apoyo en lo que fue la recepción de ayuda humanitaria, y todo esto en el contexto de la pandemia de COVID. Nosotros también aquí somos una zona agrícola muy importante. Los suelos de Cerro Punta y de Tierras Altas se caracterizan por ser suelos bastante profundos de origen volcánico, y gracias a ello tenemos una producción de hortalizas que supera el 80% de lo que se consume a nivel de todo el país. Esa agricultura, sin embargo, que se realiza acá no es una agricultura basada en el uso sostenible del suelo ni en el manejo adecuado del agua, sino por el contrario, es una agricultura intensiva, una agricultura en donde la gente está muy preocupada por la producción, pero no tan preocupada por un mejor manejo. Estamos en unas zonas de altas pendientes con laderas productivas que van hasta el 70% de inclinación, con índices de erosión elevadísimos, y todo esto se conjugó en el mes de noviembre para ocasionar graves daños en muchos lugares aquí en Tierras Altas. Efectivamente, la situación nos puso a todos en una crisis, ¿verdad?, en la que sentimos que a pesar de la pandemia, las donaciones, el apoyo humanitario que se dio fue muy importante. Sin embargo, pasada la emergencia, el gobierno nacional centró todo su apoyo en lo que es la mejora de la parte, digamos, de infraestructuras, de carreteras, que sí son muy esenciales porque para conectar la producción con el mercado nacional, pues este era un punto muy importante. También se inició de manera muy ágil un proceso de planificación, de reubicación de las personas afectadas, de las más de 50 familias, en principio, o 50 viviendas que fueron afectadas. Se planificaba un proceso de reubicación de las mismas en algunos territorios. Y en las últimas semanas, pues también nos estamos enfrentando a un conflicto socioambiental, cuando las autoridades planifican la reubicación de las familias en territorios que están dentro del área protegida del Parque Nacional Volcán Barú. Indudablemente el plan de reubicación es vital, es esencial, y hay otros espacios y hay otros terrenos fuera del área protegida disponibles para la posibilidad de un plan de reubicación de esta magnitud, sin afectar más el Parque Nacional Volcán Barú, que a pesar de que tiene 46 años de existencia, ha sido una de las zonas más sometidas a la degradación y al desarrollo de proyectos que afectan la integridad de una de las zonas más vitales, porque allí nacen las cuencas hidrográficas que abastecen el país, digamos desde el punto de vista productivo de alimentos, y inclusive hablando del tema energético, en donde las cuencas hidrográficas pues están en este proceso de generación de energía. Sentimos que se está propiciando una situación de confrontación cuando las autoridades señalan que las personas, los grupos ambientales o las personas que estamos señalando que hay una área protegida que se debe manejar adecuadamente y que la reubicación no se debería dar allí. Entonces hay como una intención de confrontar a las personas que necesitan la reubicación con aquellos que manifestamos un derecho de la naturaleza de que se cumplan las normativas y de que se busquen alternativas que de hecho existen. Y en esta semana pues estamos en esa situación con mucho temor de que a veces los discursos que salen desde los gobiernos locales para justificar sus intenciones son señalar a personas que están aplicando un derecho internacional de defensa de la naturaleza
y enfrentan a las mismas poblaciones en dos posiciones polarizadas. Esto en Panamá todavía nosotros no hemos tenido una situación de una agresión directa a un activista. Sí ha habido demandas, ha habido intimidación y sentimos que se están dando pasos equivocados en el sentido de no reconocer el derecho de los defensores y las defensoras a actuar cuando sentimos que hay un perjuicio a la naturaleza en sí, pero también a las comunidades que dependemos de estos bienes naturales tan importantes. Entonces, este es el contexto de nuestro país. También hay algunos procesos en donde el gobierno nacional está haciendo negociaciones para reactivar y validar una mina que se encuentra en nuestro país y que fue declarada por la Corte Suprema de Justicia un contrato ilegal, y sin embargo la mina sigue extrayendo materiales de nuestro país y se están haciendo negociaciones que están obviando inclusive un fallo de la Corte. Entonces, la institucionalidad ambiental en nuestro territorio necesita mucho de la participación ciudadana y de una sociedad unida. Como lo vi en el video, me emociona muchísimo las palabras finales de la compañera, de que tenemos nosotros que transmitir ese mensaje a nuestras comunidades de que somos parte de la tierra y como tal debemos escucharla, ¿no? Así que muchísimas gracias y bueno, un gusto estar aquí con todas ustedes. Muchísimas gracias, Damaris. Recordarles entonces que precisamente los fondos que se están recabando vía PayPal serán destinados a la comunidad Cerro Punta, de la cual ya nos hablaba Damaris, que fue una comunidad afectada por el huracán ETA el año pasado, en noviembre. Entonces, bueno, quien tenga la posibilidad, lo invitamos a que pueda hacer una donación de lo que pueda. No necesita ser una cantidad grande. Precisamente respecto a lo que ya mencionaban cada una de ustedes y lo que vimos en el documental, lo que podemos observar es que la guerra de despojo y de imposición de megaproyectos de muerte está presente en diversos territorios, si no es que en todos los territorios campesinos e indígenas a lo largo y ancho del Abya Yala. Esto no es exclusivo de un lugar como Centroamérica o México, sino que está, ya lo vimos, desde los territorios indígenas canadienses, pues hasta el sur del continente. Algo que algunas de ustedes ya mencionaron y que se ve también en el video es, quisiéramos que fuera la primera pregunta que pudieran ustedes responder, y es ¿cuáles son los alcances reales de las luchas emprendidas legalmente por la defensa del territorio? Esta es una pregunta que nos interesa saber cuáles son las perspectivas de ustedes, ya que de alguna forma hemos escuchado, por ejemplo, Samantha, que decía que tienen unos amparos, pero que en realidad no se están respetando, o lo que decía Damaris, hay también, digamos, desde las cortes, se dan ciertos elementos para que se respete el territorio, pero vemos que en los hechos, en realidad el despojo continúa, e incluso con el apoyo policíaco y militar. Entonces, quisiera que ustedes nos plantearan cuáles son desde las perspectivas y sobre todo desde las experiencias de sus pueblos y comunidades los alcances que ha tenido la lucha emprendida legalmente, ya sea en cortes nacionales, en cortes internacionales, para la defensa del territorio de una manera pues efectiva, que tenga impacto en los hechos. Nos gustaría que comenzara Patricia y les voy a recordar que tienen alrededor de 5 minutos y que yo les voy a mandar un mensaje por el chat si es que se están pasando un poco, pero bueno, comenzamos. Bueno, en el caso Sarayaku versus el Estado de Ecuador, es un caso que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de 10 años en la que estuvimos todo el tiempo actualizando el proceso, dando información,
pasando por la Comisión Interamericana. Yo creo que se podría valorar de dos maneras, que no se ha cumplido 2 o 3 puntos que son trascendentales y que tiene que ver con el fondo del caso, y otros puntos que sí lo ha cumplido el Estado, pero que ha servido para otros pueblos para que pueda haber visibilidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el pedido de disculpas públicas que tiene que hacer ante todos al pueblo de Sarayaku, de alguna manera sí ocurrió, no tal vez como lo quisiéramos, pero sí. No han cumplido con el tema de la consulta, que es todavía libre, previa e informada, pero que es todavía un tema que siempre tratan de hacerlo ver como si fuera socialización y que no es vinculante. Este es el punto que está pendiente, pero habiendo una sentencia internacional como en la del caso Sarayaku, hasta ahora ingresar arbitrariamente a Sarayaku no han podido. Lo que sí están haciendo es empezar con otros pueblos, intentar, pero un precedente judicial lo que ha logrado es que otros pueblos vuelvan a tener esperanza y se inspiren, por lo menos en el caso de acá. Porque si no se tenía un precedente de esta magnitud, los otros pueblos no sabían que se podía avanzar en una estrategia judicial que podía ser favorable hacia los pueblos indígenas. Y eso es lo que ha ocurrido con el caso Sarayaku. Han cumplido el tema de la disculpa, han publicado en los medios, han dado una indemnización, pero no han cumplido con la consulta, no han sacado la tonelada y media de explosivos. Y nosotros tampoco es que nos quedamos esperando a que dejen de cumplir. Tenemos una demanda en la Corte Constitucional para el efectivo cumplimiento del caso. Entonces es una lucha diaria que de alguna manera permite que puedas tener el territorio todavía sin afectación. Escuchando a las otras hermanas, en cuyos casos han perdido vidas muy valiosas de líderes y sabios, en el caso de nosotros no ha sido tan directo. Ha habido toda una serie de calumnias que han generado violencia, sí, y que posiblemente han generado también asesinatos, pero no nos han venido y nos han matado como lo han hecho en otros países. Entonces, en ese sentido, en el caso de Ecuador, yo creo que ha sido un poco más suave, aunque sí ha sido tenso, ha sido estresante, ha sido duro. Nuestra vida se ha acabado en el proceso del caso Sarayaku y la defensa del territorio y los derechos de los pueblos indígenas. Estamos esperando que una nueva juventud con nuevas visiones empiecen a asumir este proceso que sabemos que todavía avanza y que no ha terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, ahora le quisiera pasar la voz a Samantha, que nos pudiera contar en ese aspecto cuáles han sido los alcances de esta lucha legal, acompañada, sabemos, de la lucha política, porque el caso mexicano está viviendo una situación muy particular, dado que precisamente respecto al proyecto integral Morelos, tenemos el hecho de que el actual presidente se había comprometido con los pueblos de Morelos de que ese proyecto en particular no iba a avanzar, y ahora ya en el poder pues lo está impulsando de una manera, digamos, total y primordial para su proyecto. Entonces, bueno, le dejo la palabra a Samantha. Sí, bueno, pues acá nosotros con este proyecto y con esta lucha, una parte ha sido importante la legal. Somos más de 90 pueblos afectados por este proyecto entre los 3 estados y lamentablemente no han podido salir muchas acciones legales, solo tenemos entre 19 y 25 porque bueno, hay una parte de la lucha que no es parte del Frente de Pueblos, pero que también está luchando contra este proyecto. Entonces, y de esos procesos hemos logrado 6 suspensiones de plano, tanto para que no se lleven el agua del río Cuautla, que es justamente la tierra donde nació y luchó Emiliano Zapata, nuestro pues líder revolucionario que en el siglo pasado, pues justamente gracias a esa lucha zapatista se logró el acceso a la tierra y al agua para los campesinos e indígenas. Y bueno, pretenden llevarse el agua de esos pueblos para el funcionamiento de la termoeléctrica. Tenemos un amparo también con una suspensión de plano de la termoeléctrica para que no vacíe el agua en el río Cuautla, justamente el agua que va a contaminar en el proceso de generación de energía.
Y tenemos una suspensión de plano por el ejido de Amicingo para que no funcione todo el gasoducto. A pesar de esto, pues sí se ve que viene este proceso, ya están funcionando, ya están haciendo pruebas. Y bueno, pues aquí es un tema fuerte, ¿no? Porque en realidad no es el único caso, hay una impunidad total en nuestro país. Te pide el gobierno y todas las instancias que luches, que no seas violento, que no seas agresivo, que utilices las instancias legales para poder ejercer tus derechos, pero y defender tus derechos, pero en los hechos, las instituciones que deberían garantizar los derechos a los ciudadanos, que deberían proteger los derechos de los pueblos, pues no lo están haciendo, ¿no? Es parte de toda una simulación. El sistema judicial es cómplice también del sistema ejecutivo, del gobierno, del poder ejecutivo, para poder implementar estos proyectos. Y entonces, bueno, lamentablemente, aunque uno tenga procesos legales a su favor, aunque los jueces reconozcan que sí fueron violentados nuestros derechos, lamentablemente parece que no les va a importar, ¿no? Y bueno, otro elemento rápidamente, pues sí, como tú decías, Andrés Manuel cuando estaba en su campaña, dijo que construir una termoeléctrica en tierras zapatistas era como construir un basurero en Jerusalén. Pues parece que esas palabras se les olvidó ahora que es presidente, ahora que ya negoció justamente con los poderes que están impulsando sus proyectos, está continuando con la política energética extractivista, con la política extractivista en general en México que existía ya con el gobierno priista y panista. No ha habido cambios. Bueno, sí ha habido cambios, se ha puesto peor, es más agresivo, está llevando a cabo proyectos mucho más agresivos y violentos, como es el Tren Maya, como es el corredor interoceánico, y además está utilizando pues toda la violencia también viene desde su discurso, ¿no? Él nos atacó, nos dijo que éramos radicales de izquierda, que no éramos más que conservadores, y bueno, generó una serie también de comentarios de lucha cibernética e incluso de posicionamientos de gente que está con su partido contra nosotros, ¿no? Entonces también el odio y la violencia viene desde el propio presidente y eso genera mucho mayor violencia hacia nosotros, los que estamos luchando por defender los territorios. Y por último, rápidamente menciono que justo lo que está pasando en México es que Andrés Manuel generó una figura ahora que es ilegal totalmente de la consulta, ¿no? Mucho tiempo, justo con lo que decíamos, lo que se ve también en el documental, es que los pueblos tenemos el derecho a la consulta como una forma muy importante para poder decidir el tipo de desarrollo, el tipo de relación que queremos con la naturaleza en nuestros territorios. Y bueno, ahora Andrés Manuel ha utilizado esto de la consulta para avalar los proyectos, ¿no? Son consultas que no tienen nada que ver con el convenio 169 de la OIT y tampoco tiene nada que ver con la figura que tenemos de consulta popular en el artículo 35 de nuestra Constitución. Son consultas que no sabemos quién las cuenta, cómo las cuenta, y además, pues con eso él avala y dice que el pueblo de México sí quiere los proyectos. Y así realizó la consulta 3 días después de que asesinaron a nuestro compañero Samir Flores. Él realizó una consulta así en los pueblos, en los 3 estados, y bueno, ganó el sí, pero ganó el sí porque se aplicó en ciudades muy grandes y no en los pueblos que íbamos a ser afectados por este proyecto, porque en los pueblos que somos afectados por este proyecto ganó el no, pero pues te gana la población de las grandes urbes. Entonces, está utilizando ahora este discurso y dice, con esto simula la democracia y dice que el pueblo sabio, que el pueblo opinó, pero en realidad eso no es cierto y en realidad está jugando con toda la maquinaria del poder para ahora utilizar esta cuestión del discurso de legitimidad para impulsar estos proyectos, ¿no? Entonces, es lo que está pasando en México también ahora. Hay una impunidad total, hay un acceso a la justicia denegado total para los pueblos indígenas y hay toda una política energética que va con todo. Te agradezco mucho, Samantha, tus palabras. Yo creo que son muy importantes para que viajen más allá de las fronteras, sean escuchadas por las hermanas y hermanos de otros territorios, no solamente por las compañeras que ahora están aquí con nosotros, sino que también por quienes pueden llegar a escuchar esto y es bastante importante. Ahora, bueno, le paso la palabra a Gabriela, quien tiene 5 minutos a partir de ahora. Gracias, Ani. Escuchando a las compañeras hice una reflexión porque la pregunta era ¿cuáles son los recursos legales que amparan y prometen cambios radicales a los que estábamos acostumbrados a vivir
me di cuenta que desde 1996 en Guatemala se firmaron los acuerdos de paz que prometían una convivencia pacífica entre los pueblos, que garantizaban los derechos, el cumplimiento de los derechos de todas las personas y que garantizaban una mejor vida. Pero nada se ha respetado y la primera masacre perpetuada por el gobierno después de esta firma que garantizaba que eso no volvería a suceder fue en mi pueblo el 4 de octubre en la cumbre de Alaska, cuando una organización comunitaria llamada 48 Cantones, que pertenece a Totonicapán, que es el lugar en el que yo vivo, es mi hogar, se organizó y decidió manifestarse en contra del alza a la tarifa eléctrica y ante otras situaciones que se estaban dando en Guatemala. Esto acabó con manifestantes muertos, manifestantes pacíficos, y creo que esta es de las muestras claras de que avances hay muy pocos. Tenemos precedentes, pero no tenemos garantías de que tenemos una mejor calidad de vida, de que esto está cambiando. Avances considero que tenemos en Guatemala muy pocos. Nosotros contamos realmente con las manos logros que las comunidades que están en defensa y en lucha por sus territorios han tenido, y entre ellos creo que cabe mencionar la liberación del maestro y defensor del territorio Avelino Chucal, quien ahora está libre y había sido criminalizado. Ese es uno de nuestros referentes, pero en contrapeso puedo mencionar que Bernardo Cabal ya tiene 3 años preso, y puedo mencionar también que las comunidades de la costa sur de Guatemala en la organización Comundich han recuperado territorio. La tierra ahora es de la comunidad y es de provecho, ya no es una tierra ociosa como le llamamos acá. La gente se puede empoderar y puede vivir y sobrevivir de esta tierra. Pero a pesar de esto también hay comunidades que siguen luchando por su territorio, a la que se les sigue despojando, y que ante el panorama de la pandemia se aprovecha quien sea que esté invadiendo, ¿no? El megaproyecto, el capataz, la finca, para perpetuar este ciclo. Entonces tendremos muy bonitas leyes, pero casi nada se cumple. Creo que la criminalización continúa y está enfocada en liderazgos indígenas, hombres y mujeres que buscan que se cumplan nuestros derechos, no solo sus derechos, sino lograr garantizar una vida para todas las personas. Y creo que es importante también volver a lo que les comentaba sobre las manifestaciones de noviembre en Guatemala. Sí, tenemos el derecho a manifestarnos, sí, tenemos el derecho a pensar, a creer. Somos un Estado laico en el que nuestro presidente manda saludos a nombre de Dios en sus cadenas nacionales, dando mensajes y cifras que, como les dije, son cuestionables, y invitando a las personas a ayunar para que podamos tener vacunas. Ante esta situación la gente siguió manifestando, pero también hubieron encarcelados el 21 de noviembre en distintos lugares. En la ciudad de Guatemala, varias de estas personas fueron liberadas, por lo que yo tengo entendido y es la información que yo poseo, pero en uno de los departamentos, que es Quetzaltenango, que les comenté que hay signos de tortura en las personas que fueron detenidas, pues estas 4 personas continúan con un caso legal. No fueron liberadas y los cargos no fueron solventes. O sea, en este momento, a pesar de lo que vivieron y de la tortura y del estigma social, de la persecución, siguen viviendo censura, siguen viviendo acoso y sostienen este caso. Entonces, creo yo que sí es importante mencionarlo, además de que nosotras con mis hermanas y uno de los compañeros de Festivales Solidarios en septiembre vivimos una agresión
y nuestro caso no ha avanzado. Y pues serían los que yo podría compartirles desde Guatemala. Gracias, Gabriela, por tus palabras. La experiencia yo creo que nos ilustra sobre lo que se viven en los diferentes territorios. Quisiera por último de esta ronda pasarle la palabra a Damaris para que pudiera profundizar en eso que ya nos estaba contando y que gira en torno a esta pregunta que les... Sí, en cuanto al tema legal, siento en lo particular que aunque tenemos muchas normas y mecanismos que puede de alguna manera proteger los territorios y que dan elementos a una participación ciudadana en la toma de decisiones, pueden ocurrir dos cosas. O que las comunidades no tenemos la información suficiente de los mecanismos de participación y nos quedamos excluidos o nos han cansado de tantos procesos en los cuales al final vemos que se imponen decisiones a pesar de que se establezcan supuestos procesos de diálogo. Pero estos diálogos ya están autodirigidos por las empresas y por el gobierno a conseguir los objetivos de lograr sus proyectos. Entonces las comunidades han venido en un proceso de cansancio, de pérdida de la confianza, y sin embargo, el no participar al final de cuentas nos deja mayores pérdidas porque se seguirán tomando las decisiones. Por ejemplo, en el fallo de la Corte con respecto al tema del caudal ambiental o el caudal ecológico, hay un fallo desde el año 2017 y no ha habido un proceso de cumplimiento hacia las empresas hidroeléctricas en cuanto a verificar que estén cumpliendo con la norma ya anulada del caudal del 90% y el 10%, del 10% para el caudal del río, porque hay momentos en que las empresas retienen toda el agua. Y cómo nos podemos integrar a ser parte de ese monitoreo de si en verdad las empresas están cumpliendo. En el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió en noviembre, con el vertido de las aguas de las empresas hidroeléctricas que terminaron inundando las partes bajas de la cuenca del río Chiriquí Viejo. Las empresas dicen, y el gobierno dice que las empresas cumplieron con los protocolos. Sin embargo, en un último informe nos dicen que hay que revisar los planes de emergencia de las empresas hidroeléctricas. Y cuando ya dicen que hay que revisarlos es que están aceptando que no todo se estaba llevando de manera adecuada. El tema es cómo la sociedad se integra a participar de manera efectiva para que se cumplan estos procedimientos legales. Y muchas veces no tenemos los recursos suficientes para estar en una constante vigilancia en cuanto al tema legal. No tenemos profesionales del derecho ambiental constantemente en nuestras comunidades dándonos asesoría y vamos a necesitar que nosotros mismos tengamos una dinámica un poco más activa en cuanto a informarnos de las normas y cómo podemos empujar el cumplimiento de algunas de ellas. Y lo otro que siento es que, como creo que lo mencionaba una de las compañeras, pese a que hay fallos de la Corte, las transnacionales tienen un gran poder. Entonces, frente a eso, yo creo que la denuncia internacional, la solidaridad entre los pueblos es lo que puede de alguna manera ejercer presión, porque a nivel local, a nivel de nuestro territorio, en Panamá particularmente, las empresas se están consolidando e inclusive están desarrollando proyectos supuestamente amigables de minería responsable y con esos conceptos siguen avanzando y siguen destruyendo las regiones del corredor biológico mesoamericano. Así que es una situación bastante compleja y yo creo que ahí requiere mucho de que las comunidades busquemos más información y estemos más preparados en cuanto al tema de las normativas. Muchas gracias, Damaris. Con eso cerramos esta ronda. Lo que observamos es que precisamente parece que las historias se repiten, ¿no? Que son tomadas así como si fuera
con personajes, con una trama, y son colocados en diferentes lugares a los que se les cambian los nombres, pero la guerra de despojo, los megaproyectos de muerte parece que se imponen de la misma manera, ya sea acompañado por los gobiernos que se dicen progresistas, de izquierda, o por otros gobiernos más conservadores, abiertamente de derecha. Y eso era una pregunta que nosotros habíamos preparado para ustedes, pero que creo que queda ahí en sus anteriores participaciones, por lo cual quisiéramos pasar a la última pregunta, ya que no tenemos muchísimo tiempo, pero que se liga con esto que mencionaba Damaris, o sea, la importancia de la solidaridad entre pueblos. Y nuestra pregunta era cómo se percibe o cómo se vive en sus territorios la articulación con otras organizaciones, comunidades y pueblos en defensa del territorio en momentos como estos. Es decir, donde no solo las circunstancias, por ejemplo, pandémicas, han llevado a las comunidades a situaciones muy difíciles, a comunidades y pueblos que estaban, digamos, muy sólidos en ciertas estrategias de defensa del territorio, a frenar de alguna manera como una dinámica que venían trayendo desde meses y años atrás, sino también cómo se da esa articulación y solidaridad frente a estrategias incluso que vienen desde arriba y que tratan de dividir no solo a la opinión pública o a la gente de pueblo con gente de ciudad, sino que tratan de dividir a la gente al interior de las comunidades. Entonces quisiera que nos contaran un poquito cuáles son las estrategias que se llevan a cabo en sus territorios para buscar una articulación más sólida, no solo con pueblos y comunidades, sino también con organizaciones y colectivos de las ciudades, incluso pues de manera internacional. Le doy ahora la palabra a Gabriela para empezar con ella ahora, y les recuerdo que tienen 5 minutos y que yo también les voy a mandar por el chat si ya están cumpliendo su tiempo. Gracias, Ani. Yo creo que pues desde donde nosotros trabajamos, que es Festivales Solidarios, bien lo dice nuestro nombre, estamos enfocados en el apoyo mutuo, y este es uno de nuestros principios y valores primordiales. La organización dentro de las comunidades se ha visto afectada por el terror que se da ante la pandemia, ante la desinformación y también por la precariedad. Mucha gente está sobreviviendo y entonces se dedica a vivir y a buscar formas o alternativas en las que pueda subsistir esta persona y su familia. Creo que este ha sido uno de los momentos más difíciles para sostener las organizaciones, porque también las organizaciones comunales se han visto volcadas en apoyarse para solventar este tipo de problemas. Pero también hay esperanza, desde como yo lo veo. Les comentaba que la parte de la costa sur de Guatemala sigue luchando y sigue organizada, y Rodemiro, que Lantán, que es uno de estos líderes, decía públicamente que esta lucha continúa para estas comunidades, que su trabajo va a continuar, que no es solamente para ellos. Entonces mantienen las redes de comunicación y de trabajo, tanto en lo legal como en lo comunitario, para seguir protegiendo su territorio, el territorio que ya fue recuperado, y tienen muy claro que esta lucha no acaba ahora, que continúa, que no es solamente su pueblo, sino que también es el precedente que ellos como comunidad tienen, puede ayudar a que otros pueblos recuperen su territorio. Y como Festivales Solidarios, uno de nuestros compañeros tomó más frente en esta actividad, pero con las caravanas migrantes creemos que el trabajo que se hizo, que es humanitario y de solidaridad pura, al recaudar víveres y compartir con estas personas recursos básicos para poder vivir en el paso que tenían, es una de nuestras labores.
y me animaría a decir que también hay otras iniciativas en Guatemala como Entre Nosotras Nos Cuidamos, que es de colectivos de mujeres feministas que se vieron de forma muy consciente ante la ayuda mutua, entendiendo que hay mujeres que no tienen condiciones de vida ni tanta seguridad y certeza como las que algunas sí podemos poseer, y entonces se organizaron y ante la situación del COVID-19 pues decidieron compartir y solidarizarse. Hay espacios, hay esperanza, yo considero que el trabajo continúa y a pesar de la pandemia pues seguimos resistiendo. Gracias, Ana. Muchas gracias, Gabriela. Yo creo que es muy importante escuchar estas historias porque nos llenan de fortaleza en momentos como estos. Y bueno, le quisiera pasar la palabra a Patricia para que nos pueda dar su voz. Bueno, yo creo que una lucha sin solidaridad es complicada y difícil. Nosotros tenemos experiencia que cuando la lucha era más ardua en el 2002, la gente estaba como asustada porque no tenía, no entendía si eso era posible o no. Y tuvimos que luchar solos, absolutamente solos, hasta que logramos conectarnos con organizaciones de derechos humanos, con gente también de la ciudad, que hicimos alianzas con universidades para dar a conocer nuestro pueblo. Es un pueblo que está en la selva y por lo tanto era importante que conozcan. Y eso fue una primera estrategia que utilizamos con estudiantes, con organizaciones, demostrar que somos un pueblo con cultura y que es un pueblo vivo. Y también pedir a las autoridades representativas de las organizaciones indígenas que respalden nuestra lucha y nuestros procesos. Yo creo que eso sirvió y fue bastante fuerte como para que nuestro proceso en el transcurso de los años que tuvo que durar esté vigente, visible y también tomando en cuenta la experiencia de otros pueblos. Ahora la situación es un poco diferente porque ahora la constitución del Ecuador ha cambiado, hay los derechos de la naturaleza, hay el reconocimiento del buen vivir y hay todo el sistema de información. Por ejemplo, ahorita estamos conectados por internet. En esa época era complicadísimo. Y ahorita podemos convocarnos para un caso específico. Ya lo hemos hecho, por ejemplo, con el caso Piatúa de los hermanos de otro pueblo, a convocarnos todos y apoyarles en los procesos judiciales que están llevando, en las marchas que están haciendo, en las declaraciones que van a hacer, darles fuerza, motivarles y decirles que no están solos. Lo mismo hemos hecho las mujeres amazónicas. Yo soy de parte del articulado de las mujeres amazónicas, trabajo con este grupo de lideresas de varias nacionalidades y pueblos de la Amazonía y nosotros hemos tomado la estrategia a raíz de las amenazas de muerte que hemos recibido, la estrategia de visibilizar a cada una de las mujeres y hacerles ver que no están solas, que estamos juntas para poder afrontar esta situación, ya sea para denuncias, ya sea para movilizaciones, ya sea para apoyos de distinta índole. Y eso ha sido bueno. Pero también mi pueblo ha logrado moverse para solidarizarse con otros pueblos. El pueblo de Sarayaku es un pueblo que se solidariza con otros casos y con otros pueblos. Hemos estado solidarizando con la gente de Estados Unidos, con Standing Rock, con luchas en otros países, enviándoles cartas, mensajes, hablándoles de nuestra experiencia. Yo creo que eso es muy importante. Sin embargo, una lucha sin aliados no es una lucha. Y aquí hay que tener muy claro que para tener una lucha exitosa hay que tener alianzas específicas en distintos ámbitos, ya sea a un nivel político, ya sea a un nivel de organizaciones de derechos humanos, con otros pueblos indígenas, también con ciertas universidades y juntos y tener una estrategia muy clara de defensa territorial. Y eso ha hecho que nosotros, por lo menos en este momento, podamos tener un territorio libre de extractivismo. Sabemos que la lucha continúa, pero siempre estamos tratando de avanzar un poco más y mandar el mensaje de que no somos pueblos que estamos cerrados, que somos pueblos abiertos, con cultura, con ciertas diferencias, pero que sí defendemos los derechos cuando nos atacan, cuando vulneran nuestro territorio y afectan nuestros derechos. Y entonces eso ha sido fundamental. Gracias. Gracias, Patricia. Pues le pasaría la palabra a Damaris para que ella pudiera darnos
también su opinión en este sentido. Nosotros en Panamá, en este momento de pandemia, realmente tenemos que reconocer que afectó muchísimo ese compartir y ese acercamiento que estamos tratando de llevar adelante a través de la Red Nacional de Defensa del Agua. Proceso de las comunidades, en donde cada cierto periodo encontraba en distintos lugares. Discúlpame, Damaris, es que se está escuchando realmente mal el audio. Mejor, ahora. No, ahí no sé si sea una intervención, no sé. Como un eco muy fuerte. Si gustas, le podemos pasar la palabra a Samantha y ahorita te mando un mensaje para ver cómo lo resolvemos. Perdón, Samantha, ¿podrías compartir con nosotros tu palabra en este sentido de lo que estábamos hablando? Sí, bueno, pues, sí, pues la lucha siempre tiene diferentes estrategias, ¿no? Y una de las estrategias es justamente la articulación y pues las vas mezclando, ¿no? La articulación con lo legal, con lo político, con lo social, dependiendo del contexto y la coyuntura. Pero sí es una línea muy importante las luchas, las articulaciones con diferentes actores, con diferentes organizaciones. Nosotros hemos tenido igual desde el inicio, entendemos que una lucha sola es muy difícil llevarla a cabo, ¿no? Necesitas tener aliados para que te ayuden a fortalecerte, para visibilizarte, para asesorarte, ¿no? Entonces, igual, pues nosotros, igual que nuestra compañera Patricia, pues hemos tenido alianzas con universidades, con organizaciones de derechos humanos, con colectivos, con organizaciones sociales, y bueno, y también con pueblos indígenas, ¿no? Yo creo que una de las articulaciones más importantes en las que participamos es el Congreso Nacional Indígena, que es un espacio donde confluyen pueblos indígenas de todo el país y que pues estamos siendo afectados por proyectos, megaproyectos, y bueno, y también ahí están nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Es un espacio donde es totalmente anticapitalista. Nosotros creemos que vemos que justamente hay una declaración de guerra contra los pueblos indígenas en el mundo, y esta declaración es justamente para apropiarse de sus territorios, de la naturaleza que se ha cuidado y se ha habitado durante tantos años, tantos siglos, ¿no? Y justamente ahora se está viviendo ya una guerra, no solamente, yo diría que no solamente ahora contra los pueblos, sino contra la humanidad misma, contra la vida misma, ¿no? Entonces, si no entendemos que esta lucha es de todos, que esta lucha es por la vida y por la vida de toda la humanidad y por la vida incluso del planeta, pues es muy difícil, ¿no? Seguir luchando. Es importante entender que esta lucha tiene que ser de todos y todas, la gente de los pueblos indígenas, la gente del campo, pero también la gente de la ciudad, porque pues está en riesgo la vida misma, pues, ¿no? Del mundo. Y por eso nosotros vemos importante las articulaciones. Es una forma de fortalecerte, de aprender de otros, de cómo luchan, de cómo lo han hecho, de otros también que te abran camino, ¿no? Incluso los organismos internacionales de derechos humanos también es parte de las articulaciones que uno debe de tener para pues poder acceder a otros espacios. También tenemos articulaciones internacionales con diferentes colectivos, con diferentes organizaciones que también nos han ayudado. Por ejemplo, en el caso de nosotros, la empresa es española, son españolas, y bueno, también hemos logrado articulación y pues trabajo conjunto con colectivos y organizaciones ecologistas y ambientalistas y de derechos humanos allá en España, ¿no? Que nos han ayudado, nos han apoyado. Entonces, es algo muy importante que se necesita en las luchas y que es importante. Y bueno, también retomo lo que dice Patricia, la solidaridad es sumamente importante, tanto para nuestras luchas, pero también de nuestras luchas hacia otros movimientos y hacia otras organizaciones, ¿no? O sea, juntos somos fuerza, solos es más difícil.
Muchas gracias, Samantha. Bueno, qué razón tienen tus palabras. Vamos a ver si podemos escuchar ahora sí bien a la compañera Damaris. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Ok. Si bien, como les mencionaba, la condición de la pandemia actualmente ha hecho que se reduzca un poco ese encuentro, digamos, personal de distintos compañeros y compañeras en todo el país. Lo que motivaba mucho esa solidaridad y esa presencia que hace que sientas la fuerza que te transmiten los demás, de conocer sus procesos, sus actividades, de también comprometerte con ellos en apoyar su lucha en su territorio. Y la Red Nacional del Agua venía creando esa forma de trabajo. Con la pandemia, pues se limitó todo esto y no lo vamos a ocultar. Se ha disminuido esa posibilidad de encontrarnos personalmente e inclusive el encuentro a través de estas plataformas virtuales a veces se complica cuando en muchas de las comunidades las personas, sobre todo en las áreas campesinas e indígenas, no tienen acceso a plataformas virtuales o no tienen el conocimiento de cómo utilizarlas. Entonces, esto ha limitado un poco esas actividades de fortalecer el trabajo de base, el trabajo de las redes en nuestro país. Sin embargo, también vemos como positivo que sí se ha estrechado más el trabajo con organizaciones internacionales. Dar a conocer los problemas que ocurren en nuestro país ha sido más posible participando a través de espacios como el Movimiento Afectados por Represas de Latinoamérica o Dam Watch Internacional o Somos una América Aviala. Entonces sí sentimos que hay oportunidades y también hay situaciones pues un poco complicadas. Esperemos que cuando podamos salir un poco con mayor libertad, podamos compartir estas experiencias y estos conocimientos y las vivencias como lo transmitía la película, poderla llevar a esos espacios en las comunidades campesinas, porque realmente refresca y anima el escuchar a otros compañeros y compañeras de esos aprendizajes y de esas formas de lucha que lo que hacen es como renovar nuestros procesos. Así que, bueno, yo creo que la pandemia nos cambió la vida a todos y todas, pero tenemos que encontrar los mecanismos para continuar defendiendo nuestros territorios y enfrentando cada uno de los desafíos que se siguen presentando porque no se detienen con la pandemia. Y eso lo veíamos con el tema de la gestión de riesgos. Estamos tratando de formar comités de gestión de riesgos a nivel local y sin embargo, pues las poblaciones se mantienen un poco reacias a participar en los procesos porque todos estamos un poco atemorizados del virus. Las personas mayores, que son los normalmente que participan más en estas actividades, son las más vulnerables y por tanto están en ese proceso de cuidarse a sí mismos. Y nos toca entonces buscar los mecanismos para incentivar a los jóvenes a participar más y usar las herramientas que están más a sus manos. Muchísimas gracias, Damaris. Qué bien que pudimos ya escucharte perfectamente. Entonces, quisiéramos nosotros ir cerrando este conversatorio, agradeciéndoles obviamente a cada una de ustedes por su palabra, por su experiencia, su compartición, pero también a Voces de Americúa, con quien ahora nosotros como somos una América Yayala hicimos este trabajo de articulación. Agradecerle a los realizadores del documental, no solo por llevar a la pantalla las voces de los pueblos, las experiencias de quien resiste y lucha por el territorio,
sino también por dar esta oportunidad de que fuera un espacio de encuentro con otras compañeras, con otros territorios, y pues darnos cuenta que es como dicen acá los pueblos del CNI, son espejos de despojo. En realidad lo que podemos ver es que se repiten las historias, que hay varios rostros de los megaproyectos de muerte, pero que también la contracara es que hay mucha lucha, mucha dignidad, mucha resistencia, y que precisamente este espacio de Somos una América Yayala está abierto como plataforma intercontinental de comunicación para todas ustedes, sus pueblos, sus luchas, y esperemos que podamos ir estrechando aún más la cercanía, el encuentro, la solidaridad, para que las luchas sean fortalecidas de manera horizontal. Entonces les pediría si abren sus cámaras, compañeras, y sería todo por nuestra parte. Les agradecemos también a quienes estuvieron atentos desde la película, el documental, hasta el conversatorio. Recordarles que pueden estar pendientes de cada uno de los procesos de los cuales acá se estuvieron hablando. Lo que Samantha nos decía, ellos tienen una actividad dislocada el 20 de febrero a la cual se pueden sumar de manera colectiva o individual en los territorios incluso pues internacionales, no solo en México. Agradecerles, Patricia, Gabriela, Damaris, Samantha, y al equipo del documental, El Cóndor y el Águila. Y bueno, de nuestra parte, muchas gracias y abrazos muy fuertes para todas, mucha lucha y mucha resistencia y sobre todo mucha vida.